Teresa Margolles. Recién te decía bueno, que para nuestro registro nos interesaba pensar contigo, como con otros artistas, el por qué elegir el sitio del arte para plantear un proyecto como el que tú planteas, en donde hay una interpelación muy directa de carácter social y político y muy fuerte. Y me decías, bueno, esto es antiguo porque ya lo tienes resuelto o... No, porque lo empiezas a planteártelo desde muy joven, ¿no? Y como que ya es parte de tu vida, o sea, es la parte tu forma de pensar, ¿no? Tu forma de pensar está en tratar de hacer una búsqueda, una respuesta poética a las miles de preguntas que tienes, ¿no? Y a mí el arte es lo que me hace, ¿no? Hacerme preguntas en voz alta, ¿no? O sea, me pregunto cada trabajo que estoy haciendo y lo que lo hago es hacerlo en voz alta y de manera colectiva. Y compartir, claro, y compartirlo con otros. Hay algo que a mí siempre me conmueve, pero no solo en el sentido de la conmoción emocional, sino que me conmueve en términos críticos, que es el lugar de trabajos como el tuyo, que tienen justamente una incidencia muy fuerte en los debates contemporáneos, que buscan tener eso y que de golpe terminan recluidos en una colección. ¿Cómo pensar con esa condición del arte que tiene estos dos aguas en las que navega? Cuando lo estoy produciendo, trato de que sea lo más abierto posible, ¿no? Que haya participación tanto de los que van a formar la pieza como de los externos. Te digo concretamente un ejemplo, ¿no? En la frontera de Cúcuta con Venezuela, trabajé en el puente Simón Bolívar. Traté de que la ejecución de las piezas fueran en espacio público, porque al producir la obra también ahí está el espectador que no va a ser el espectador que va a ir al museo. Entonces ese espectador, al estar viendo cómo se está haciendo la pieza, que es el migrante, o sea, el que va de paso a paso, que se queda viendo y al que se le explica también, esa es la parte que me compensa el hecho de que el resultado quizá no lo vayan a ver. Claro. Pero el haber participado en ser espectadores, no solamente participado en hacer la pieza, porque ellos también saben que su pieza, que lo que están participando va a irse a un museo, pero el espectador simple que va de tránsito y que podemos hablar y reflexionarlo y que se lleva esa imagen también, es lo que para mí me compensa, ¿no? El saber que quizá el resultado no vaya a ser visto por ellos. Y por otro lado también sé que en los espacios museísticos pues también hay otras lecturas, sí, que no se queden cerradas, no son piezas que se quedan encerradas, ¿no? O sea, también hay diálogo, también hay compartir también esa experiencia. Sí, sin duda. Solo lo ponía como en términos extremos como para provocar parte de lo que muchas veces desde el lugar por ahí de investigador, de curador, ocurre o emerge con trabajos como los tuyos, que son muy potentes y en los que es indispensable también poder reponer el proceso. Y en ese sentido, bueno, desde nuestro proyecto académico, lo que buscamos es por eso también estas charlas, poder reponer esos procesos, ya que muchísimas veces, por ejemplo, en lo que estabas contando, ¿no? Este actor, espectador, porque bueno, en realidad los que estaban justamente en este puente eran todos parte de lo mismo que era lo que te había movido, estar observando esa realidad y pensando con esa realidad un trabajo, ¿no? Que eran todos migrantes finalmente o de alguna manera estaban involucrados en esa condición. Sí, trabajar en el espacio público es lo que genera, ¿no? O sea,
que todos nos involucremos, ¿no? O sea, al estar con las cámaras, con los tripiés, con los objetos, y el diálogo con ellos, pues hace que se haga un diálogo de participantes, ¿no? ¿Cómo se construye esa hipótesis de trabajo? O sea, porque por un lado imagino, bueno, identificás esa frontera como un sitio donde querés hacer una intervención y a partir de ahí lo desarrollo, ¿no? Lo voy desarrollando. Una hipótesis muy abierta, ¿no? O sea, en el caso en el caso concreto porque todavía no lo termino. Entonces, es una hipótesis muy abierta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que sigue en su trayecto y qué es lo que sigue en ese lugar, en ese puente concreto? Y en las tres ocasiones que he ido al puente, pues han sido distintas, ¿no? Aunque ha habido personas que me las he vuelto a encontrar, muchas han sido de flujo nada más, ¿no? Pero en otros trabajos como pistas de baile, que sí era hipótesis concreta, ¿no? Pistas de baile es un trabajo donde en Ciudad Juárez, la frontera con El Paso, Texas, de este lado, o sea, en la ciudad, el centro histórico fue destruido, un centro histórico donde había grandes lugares de baile, desde la época de los 20, de la época de la prohibición de alcohol en Estados Unidos. Esos bailes, esos centros de diversión, fueron poco a poco decayendo hasta que fueron destruidos. Y en esa destrucción, que no quedaba nada, lo único que quedaba era la pista, el suelo, al ser destruido todos los, queda nada más que limpiándolo encontrábamos. Entonces mi hipótesis era buscar quién seguía viviendo alrededor de estos lugares que habían participado en la noche de ahí, y de los que quedaban viviendo alrededor eran las chicas trans, ¿no? La prostitución transexual. Y mi hipótesis era de que ellas iban a estar encima de estas pistas de baile, erectas, con dignidad, para decir, se puede destruir la ciudad, pero nosotros seguimos vivas, ¿no? Estamos aquí. Y esa hipótesis se destruye en la medida que empiezan a asesinarlas. Asesinan a Carla, que era una gran amiga mía, la asesinan el 22 de julio del 2015, después asesinan a la gata y después continúan entonces ese principio que era esas fotografías de dignidad, el trabajo se transforma en otro, se transforma en este como obituario que se le hace a Carla, a la gata y a las que sigan, ¿no? Y ellas que estaban dignas y fuertes empiezan a enfermarse, en 3 años, a enfermarse de SIDA, adictas al cristal, enfermedades de la pobreza, ¿no? Y del abandono, de la pobreza y de haberles destruido sus fuentes de trabajo. Entonces, como una... Sí, también cómo se va, son trabajos enclavados en la realidad, y la realidad muda y el trabajo muda. Y tienes que al concluir el trabajo, el proyecto, al concluirlo, pues tienes que reconocer que en eso cambió, ¿no? Cambió y lo tienes que mostrar de la manera que cambió. Por lo tanto, que la imagen de Carla, que era con su vestido rosa, encima de la pista que ella había bailado tantos años, pues la tengo que transformar en una imagen en blanco y negro. Mientras que todas eran paisajes horizontales, ya tiene que ser vertical, y desgraciadamente tengo que mostrar su acta de función, ¿no? Y ese es el camino, pues, que tienes que, una vez que terminas el proyecto, cómo lo vas a también mostrar, ¿no? Sí, sin duda. Para darle esa dignidad que sigue teniendo aún de muerta, ¿no? Y este tipo de cosas, tú las registras, o sea, por supuesto las llevas adelante en la práctica en el momento en que decidís exhibir una obra, etcétera. Pero a su vez las registras en cuadernos, en textos, Sí, o sea, tengo grabaciones de ellas, la grabación de lo que el relato de lo que aconteció con el asesinato de Carla, la experiencia de sus compañeras de trabajo también, sus relaciones, y sobre eso después tienes que hacer esa selección, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en este momento
se tiene que mostrar, ¿no? Para ir entendiendo lo inexplicable, ¿no? Que es un asesinato. Justamente por eso te preguntaba el registro también en el sentido de cuáles son tus preferencias. O sea, no siempre el artista está al lado del que está montando la obra. Y muchas veces los curadores no se comunican con el artista. O sea, sienten que la obra está ahí y da todo de sí. Y en realidad hay cosas de contexto que son muy importantes, ¿no? Sí. Y que a veces el artista contemporáneo, que en general está al lado de su obra, no consigna, y me parece que, por ejemplo, en ejemplos como este que acabas de dar, es clave. O sea, incluso hay algo no solo de la materialidad, sino de la elección, lo que estás diciendo, vertical y no horizontal, pasar al blanco y negro. Hay cantidad de detalles que son fundamentales en lo que esa obra busca comunicar, que es distinto de por donde arrancó. Claro, yo normalmente controlo esto, dialogo con el curador, por supuesto, pero al final tiene que ser la obra como la... No, por supuesto. Como la tengo, y como la tengo, no significa que una vez que empiece el montaje, incluso ya en montaje, puede cambiar, ¿no? O sea, pienso siempre que hasta que no se inaugure, la pieza puede ser modificable. O sea, la forma hasta que no le dé vueltas y no le camine, incluso hasta después de las exposiciones hago ciertas modificaciones, ¿no? Si es necesario, las hago, ¿no? Sí, porque también puede haber cambiado la situación y porque si no tengo la espina enterrada, tengo la espina enterrada y tengo que estar controlándolo. Yo trabajo con un equipo también, ¿no? O sea, no estoy sola, o sea, para mí es muy difícil trabajar sola, ¿no? Y necesito diálogo, y ese diálogo lo tengo con otros artistas que me acompañan en el trabajo. Entonces trabajo con artistas que van acompañándome, sean fotógrafos. ¿Los convocas para cada proyecto? Sí, normalmente. También me relaciono a los lugares que voy. También se me unen artistas que me ayudan a conocer la ciudad y que me ayudan a guiarme, ¿no? Porque pues es imposible, ¿no? Si estamos viajando y somos artistas que de alguna manera estamos trabajando fuera de nuestra ciudad y en nuestro país, pues es imposible conocerlo, ¿no? O sea, no somos guías turísticas ni nada, y tampoco ni filósofos, o sea, necesitamos quien nos ayude, al menos yo necesito quien me ayude, y me apoyo mucho en los artistas de los lugares, ¿no? Que me brindan su... Porque además te metes en temas muy coyunturales, o sea, obviamente necesitas también la mirada del lugar. Y además la mirada local, claro. La mirada local, porque eso es básico, ¿no? Esa mirada local que te lleve a las zonas, a los espacios, bueno, tanto como de un taxista, ¿no? O sea, o como de una vendedora de fotos antiguas, o de los tianguis, porque algo que frecuento muchísimo en las ciudades que voy es los mercadillos, ¿no? Los mercadillos de antigüedades, porque siento que son los museos que puedes tocar, ¿no? Ahí está la historia de la ciudad, cómo comían, están las cucharas, están los platos, están las fotos, están los álbumes. Normalmente compro fotografías y álbumes y cámaras, porque las cámaras locales, ¿no? De saber que por ahí pasaron todas esas imágenes y son el resultado de nuestras fotografías, ¿no? Las que tenemos. Ayer aquí fui al mercado de San Telmo y me quedé impresionada de una chica de una extraordinaria sensibilidad que compra fotografías de archivos familiares y los vende sumamente baratos. Y sin embargo la chica entiende que es ese transmitir la historia y lo comprende y las trata y no está especulando con eso porque los vende sumamente baratos. Sí. Y me gusta que dice, en vez de que los tiren, pasan por aquí y te cuenta sus preferencias de cuando las ve las imágenes. Y esa sensibilidad de esa chica me quedé
muy emocionada en el buen sentido, ¿no? De verla tan consciente de lo que tenía en sus manos, ¿no? Tenía la historia. Claro, tenía la historia y además son historias muy íntimas, muy íntimas, ¿no? Porque normalmente este tipo por el mismo internet que se especula ya con los precios de las antigüedades y del vintage, lo que me gustó de ella era que era todo lo contrario, que ella sabía que estaba tratando con historias humanas, con imágenes humanas, de transmitir de mano a mano. Y llegó otra chica que todos los días compra 4 fotos. Y una chava aquí de Buenos Aires, una chica de Buenos Aires, joven, que cada semana le compra 4 fotos para de esas 4 fotos escribir sobre eso. Le pregunté que si tenía un blog para leer lo que estaba escribiendo y me dijo que no, que lo hacía para ella, ¿no? Y todo alrededor de 3 metros por 3 metros, que son los puestitos, ¿no? Sí, es bien interesante eso y bien conmovedor también porque atrás de ese cuidado hubo una situación de abandono o de no cuidado, ¿no? Y en estas migraciones en donde tantos objetos van y vienen, en donde nosotros aquí en el Museo de la Inmigración, muchos de los objetos son esos que trajeron los abuelos o bisabuelos o los padres y que hacían parte del día a día, porque pueden ser desde una cafetera italiana y este culto que tienen los italianos por cierto formato de café, hasta los lentes o un instrumento musical, o la misma maleta, ¿no? Y cómo eso de pronto aparece despojado de toda historia personal y uno lo encuentra en un mercadillo y la repone, en realidad la reinventa. Acá estuve un año en Berlín, en la beca de la DAT, y acabo de terminarla. Y todo el año iba a los mercadillos allá también. Y pensando en eso, ¿no? O sea, ¿quién comió con esta cuchara? ¿Quién bebió aquí una cerveza? Comprando los álbumes, unos tremendos, ¿no? De su historia también, ¿no? Álbumes militares, una historia tremenda. Y ayer veía objetos muy parecidos. Decías, es que se los trajeron de acá. Claro. O sea, vienen de Europa estos, o vienen porque eran exactamente el mismo tipo de cristalería que había en la Bavaria, que ese tipo de cristalería, el tipo de platos que había visto allá, ¿no? Cámaras AGFA que había visto allá. Sí, una que las traían y otro que también, bueno, aquí había una importación y sigue habiendo, muy importante, pero bueno, hay otro tipo de mercadillos que también son interesantes de recorrer, que son como de unos escalones más abajo, ¿no? En donde lo que circula son esos objetos en desuso, pero más actuales y de, no sé, un grifo, una herramienta oxidada, que queda en una plaza que se llama Los Andes, ese mercadillo. Y uno se pregunta, esto cómo llega acá, pero a su vez, ¿quién lo puede comprar? Y hay gente comprando. Es muy curioso también esta otra circulación de objetos. De trabajo, ¿no? De trabajo. Y que se nota el desgaste. Claro, en un nivel de desgaste muy grande. El desgaste de esa herramienta que, sin embargo, va a seguir desgastándose porque sigue vuelo. Algún otro le puede servir. Y sobre todo ahora la migración venezolana, que quizás sea las herramientas que para volver a trabajar, ¿no? ¿Qué otras fronteras trabajaste? He trabajado pues en la frontera de Ciudad Juárez, que es básicamente la que he trabajado más, ¿no? Sí. Y que es otro tipo de migración porque era centroamericana que cruza, y en Ciudad Juárez es donde se detiene. O sea, el sueño americano se detiene ahí, ¿no? Y de ahí empieza la intención de pasar a Estados Unidos. Pero muchísimos no pueden pasar nunca. Entonces ahí se han formado colonias y no solamente centroamericanas, también mexicanas, que suben del centro de la República, que es las zonas más pobres del país, ¿no? Que es San Luis Potosí, desiertos, gente pobre también, o Veracruz, que con la promesa americana también se fueron, o sea, se emigraron completos, y que generan nuevas culturas en la ciudad, ¿no?
que la comida del norte es muy distinta a la comida del sur. Claro. Y al moverse, a ver ese fluido, pues van alterando la misma condición de la ciudad, de una ciudad de fiesta a convertirse en otro tipo, una ciudad obrera, ¿no? Con las maquiladoras. Con otras demandas. Sí, con las maquiladoras, que realmente fue un experimento social, ¿no? De cómo cambiamos esta ciudad de noche por una ciudad de obreros, ¿no? De bailarinas, de músicos, de cocineros, de camareros, de choferes, de reparadores de zapatos, peinadores, fabricantes de pelucas, a convertirlas en una ciudad de obreros, que es la intención. Por eso es la destrucción de estos centros de trabajo, ¿no? De la fantasía nocturna a la realidad del trabajo de 8, repitiendo el mismo objeto, ¿no? El mismo, que es hacer, ¿cómo se llama? Bulbos para formatos electrónicos para computadoras, para televisiones, para que lleguen esas televisiones pues a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Ese cambio de frontera, y en esa frontera he estado muchos años, ¿no? Por lo que me siento que podía, por eso me fui ya de la frontera de Cúcuta, y porque sentía que podía entender ese lenguaje fronterizo, ¿no? Y en Cúcuta, entre Cúcuta y Ciudad Juárez, ¿qué diferencias notas? Fue tremendo, o sea, lo de Cúcuta fue tremendo, nunca había visto una situación parecida, ¿no? Nunca había visto esa situación de desesperación y de hambre. Qué bien, porque de alguna manera en Ciudad Juárez es más estable, porque es el mismo país, ¿no? Es más estable, que claro, que es tremenda también, ¿no? Porque es otro tipo, allá es la violencia, es otro tipo. Pero en esto ese pase de llevarte lo que traes puesto, o de creer que vas a encontrarte la tierra prometida, y poder regresar a tu familia algo, encontrarte que no es eso, ¿no? Sí. Que te tienes que dormir arriba de los árboles para que los animales del río no te piquen, no te vayan a agredir, ¿no? O dormir todos juntos en un piso, en un suelo, que es el único que pueden pagar, es un pedazo en el suelo, ¿no? Y el hambre, ¿no? El hambre. Y las chicas embarazadas, enfermas, ¿no? De que deciden, o le compro leche o compro antibióticos, ¿no? Para mí. No sé, es muy distinto, ¿no? Muy distinta la realidad, ¿no? Creo que actualmente esa crisis venezolana, por todos lados que está saliendo, o sea, es una crisis humanitaria tremenda, ¿no? Yo no sé qué hacer, o sea, con el trabajo, cómo contarla, me cuesta, ¿no? Intenté contarla ahorita en Rotterdam, en Vite de Vit, con la curadora Hernández Chong, Sofía, y nos costó cómo contar, sí, sin estetizar y poder comunicar. Si al final el texto fue el más correcto también, o sea, lo hicimos lo mejor posible. Ella es una extraordinaria conversadora y guía, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y el resultado pues es el primer intento de lo que he hecho, ¿no? Y los materiales, digamos, la obra, materialmente, ¿cómo estaba compuesta? En esta fase fue entre el segundo y el tercer viaje. A la gente que iba pasando le contaba que estaba haciendo una pieza de arte, que mi intención era exponerla en Cúcuta, pero por circunstancias no se pudo hacer, ¿no? Porque yo quería que ellos también fueran, ¿no? Y que ellos vieran su trabajo. Entonces les contaba, les pedía, o sea, su nombre, los que me lo querían dar, la mayoría, su nombre y el origen de donde venían, y su oficio y su edad, ¿no? Y lo que les pedía era la camiseta sudada del trabajo que estaban haciendo ahí. Y esas camisetas sudadas, que era donde estaba el esfuerzo y su trabajo, su sudor, se las pedía, y
y les tomaba una foto ahí en el espacio público con lo que te decía, con espectadores, y les pedía cómo hacer las fotos, ¿no? Una de frente con la ropa, otras quitándose la camiseta y la otra entregándomela. Esa fase se llamó la entrega de las bolsas, las camisetas las metí en una bolsa y para que se conservara la grasa y el sudor, ¿no? Con sus datos, después, allá en el Museo de Rotterdam, en el de Witte de With, que era una cristalera como esta, o sea, todo de cristales, pusimos las camisetas en una mesa, todas acomodadas en una mesa, fueron 113 camisetas. Ahí incluí 3 que fue de otro proyecto, pero quise que estuvieran todas juntas, y con esa grasa la embarrábamos en los cristales. Entonces era una pequeña película casi imperceptible. La hizo un chico estudiante de arte que vive en Rotterdam. Entonces él lo hacía con un dedo, lo hacía todos los días como en un ejercicio de performático. Todos los días iba embarrando lo que duró 1 mes y medio, este proceso primero, ¿no? Después, todos los días, las camisetas que él usaba para poner la grasa, porque mi interés era que la gente viera a través de la grasa de los venezolanos, a través del esfuerzo, del trabajo y su representación en esa pequeña película, cómo veías tu ciudad a través del sufrimiento de otros, ¿no? O del trabajo, o del esfuerzo, o de la esperanza también, ¿no? Porque ellos también es una mezcla de todo. Entonces, que vieran a través de esa película, esa película leve, veías tu ciudad, y que estaba muy bien para la cultura holandesa, ¿no? Por los cristales y la transparencia. Después se llevaba, el mismo chico se llevaba la camiseta y la metía en un cubo de cemento, ocultándola. A veces salía, a veces se veía el cubo completo, de 15 centímetros el cubo, ¿no? 15 por 15 por 15. Y poníamos las iniciales de la persona en este cubo. Así como bajaba unas camisetas, subía las que ya estaban secas. Entonces todos los días bajaba camisetas y subía las que se iban secando, los cubos que se iban secando. Y en esta sala, en una segunda sala, que sería en una tercera sala, estaban todos los cubos, se iban acumulando, todos los días se iban aumentando hasta que terminó. O sea que en el recorrido de la exposición fue pasando todo esto. Nadie que fue el primer día vio lo mismo que fue el segundo, ni el quinto. Entrabas, eran 3 salas, la primera sala era la entrega, y que decidimos con ella y yo, decidimos que en vez de poner las 3 fotos, y en vez de poner los 113 personas, solamente hubiera una donde se tapaba su cara con la camiseta. Entonces podían ser todos, él representaba a todos y esa individualidad le daba mucha fuerza. Entonces empezábamos con la foto inicial de la entrega, en la primera sala pasabas a la segunda sala donde veías la acción, era una acción más o menos de una hora, 5 camisetas aproximadamente por hora, y después pasabas a la tercera sala donde esto se llamaba a través, y la tercera que se llamaba la inclusión. Que eran los bloques porque se incluía la camiseta al cemento. Entonces era la entrega a través y la inclusión. Todos esos era la obra, ¿no? Y en la parte de la inclusión, lo que me interesa... Hay algo que, de lo que estoy escuchándote, que tiene mucho que ver con la misma experiencia a la que asististe en la frontera, que es que todo es transitorio, que no había ninguna cosa que permanecía igual, ni en la muestra, ni en las salas, ni en el recorrido. Ni en el recorrido, porque las veces que volvía no eran las mismas personas. Algunas sí, algunas las reconocían y nos reconocían. Y eso era muy interesante porque a partir de que nos reconocían, ellos mismos invitaban a los otros
para que tuvieran esa confianza y poder hablar, ¿no? Porque también tenía el miedo, ¿no? De foto, será, me quieren una cosa ilegal. Claro. Y tenía que ser en un espacio público, no quería que las fotografías fueran en un set o en otro lado. no, quería que fuera el espacio con las personas pasando por detrás y ellos haciendo la acción, ¿no? Y la tercera parte, con la inclusión, todos los bloques iban llenando y cada vez iban impidiendo más el tránsito de las personas que iban a la sala, ¿no? Cada vez llegamos más. Porque iban llegando más. Entonces era como una especie de cómo molesta a los países la migración. Claro, entonces, aparte de la transparencia de la ocupación física, sí, ¿cómo es eso? Porque tanto a Venezuela y tanto a Colombia, el migrante está cuestionando las políticas. Entonces es un problema. Porque y a los países que va, cuestionan las políticas tanto de admisión como de exclusión, ¿no? El por qué se van y cómo lo reciben, lo que estamos hablando aquí, ¿no? O sea, cómo fueron recibidos aquí, cómo son recibidos los migrantes, ¿no? En caso de las pateras en España o en el caso de los que están pasando a países que tienen tantos problemas como el del país del que va migrando, ¿no? Porque también Colombia tiene sus propios personas que viven en exclusión social, ¿no? Entonces al tener también sus indigentes, la gente que vive en las calles, pues al recibir todavía más no están capacitados igual para resolver. Entonces la idea era de cómo tomamos como propio, como ciudadanos, ¿no? Como sociedad civil, ¿cómo recibes tú a los migrantes, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como sociedad civil para recibir? Sí, ¿qué lugar le damos? Sí, en nuestra vida y en nuestro espacio, ¿no? Respuesta muy abierta, sin duda. Muy abierta, porque en verdad cada país toma sus recaudos, pero como autodefensivos, más bien. O sea, ejemplos como lo que fue este hotel de inmigrantes donde estamos ahora, hoy día prácticamente no existen. Y cuando fue el primer gran pico de la crisis migratoria en 2015, varias televisoras europeas vinieron aquí a hacer notas como modelo de cómo lidió este país con una inmigración masiva a la que por otra parte buscó, ¿no? Que no es la misma situación. Y cómo pensar las migraciones contemporáneas. Y en ese momento, coincidentemente, teníamos una muestra que se llamaba Migraciones en el arte contemporáneo, porque bueno, habíamos llevado ya 3 años de trabajar con artistas y proyectos que tuvieran que ver con esto. Y en verdad fue muy interesante porque las preguntas que nos hacían tenían que ver con buscar respuestas en un modelo del pasado que fue exitoso, exitoso, pero que no sé si hoy hay condiciones en el estado actual del capitalismo para que esto funcionara de la misma manera, ¿no? Una educación pública, inclusiva, que busca homogeneizar la sociedad, que busca no disgregar, no separar en comunidades. O sea, acá hubo un proceso que es bien interesante por la tensión entre la búsqueda de una integración al Estado-Nación que estaba en formación, que era la Argentina, y a la vez el respeto por las singularidades. Entonces, tanto la educación pública integró a todos esos jóvenes o hijos de los recién llegados como parte de esta nación, como aceptó la formación de todas estas organizaciones comunitarias que convivían en este espacio. Entonces eran las dos tradiciones las que estaban juntas y las que permitieron generar una trama social bastante distinta, por ejemplo, de la que pasó con la inmigración en México o en Estados Unidos, en donde en México se podía seguir reconociendo los españoles de la guerra civil y los judíos emigrados, y acá no es que no se reconocían, pero estaban integrados con algo que estaba por encima, que era esto que hacía la educación pública, algo que en este momento está
fuertemente en crisis, ¿no? Sí, y la migración de México hacia Estados Unidos pues era, y es, ¿no? Es en la búsqueda de los familiares también, ¿no? Tienes el apoyo pues, de tu familiar que emigró antes que tú. Claro. Entonces, de alguna manera llegas medio acobijado, ¿no? Te cobija, claro, te cobija el tío, te cobija. No es tan compleja como la experiencia esta de Cúcuta. Como llegar con lo que traigo puesto, ¿no? A venderte cosas, a vender sus cosas en el puente para poder avanzar más, ¿no? Sí, y eso hablamos hasta vender el cuerpo, ¿no? También, ¿no? ¿Sigues trabajando en esa frontera? O sea, fui 3 veces, acabo de terminar, te digo, lo de Berlín, y pienso ir, pero aunque estaba pensando que también hacer recorrido por Perú y por Ecuador, de ver las fronteras, o sea, no lo sé, pero la de Cúcuta, voy dentro de 15 días a un trabajo que es trabajando con un ceramista ahí en Cúcuta. Entonces, trabajar con el barro de ese lecho, de esa vida. Sí, porque terminé, el último trabajo que es en Ciudad Juárez fue el barro del Río Bravo. Entonces, como el último punto que tocan de México antes de cruzar. O sea, todavía están vivos. Sí. Entonces, el último punto donde no sabemos qué va a pasar después de aquí. No sabemos si cruzan, qué va a pasar en el cruce. Pero en ese momento todavía están parados pisando el barro, ese barro. Entonces, con el barro construí unas pequeñas baldosines, que representaban de 10 por 10 centímetros y 4 de ancho, pegados los puse en la pared, fueron 700 en una ocasión y 1500 en otra, ¿no? O sea, de estos baldosines. Y un poco quiero hablar de eso también aquí. Los de México son como pulidos a mano, o sea, una especie de brillo a mano, que es una cerámica tradicional del norte del país, en Paquimé, y los de acá los quiero trabajar de manera áspera. Quiero que sean más ásperos los de Cúcuta, ¿no? Y estoy trabajando con un anciano ceramista que ¿En Cúcuta? ¿no? Que estamos ahí, y la última vez que fui empezamos a trabajarlos, y ahora que vuelva los vamos a concluir. No sé todavía dónde se van a exponer, espero exponerlos ahí. O sea, tengo mucha ilusión de exponer en la misma ciudad e invitar a los que han participado, ¿no? Aunque es muy difícil por el flujo, que me encuentre ahí algunos, ¿no? Pero quizás algunos sí, seguro. Bueno, sí. Muchísimas gracias y bueno, y seguimos esta conversación en estos días. Sí.